Muy bien, 21 minutos pasaron de las 11 de la mañana y ya tenemos aquí en el estudio a nuestro invitado del día de hoy y es Martín Coan. Ustedes lo conocen, es escritor, docente universitario. Muchas gracias, Martín, por estar acá. Lujo. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, se vino con la camiseta de Defensor de Belgrano hoy porque... de acá vamos para allá. De acá va la Porque tiene el corazón partido en dos. Te queda de paso. Unido en dos. Unido en dos, ahí, bien ahí. Me gusta. Muy bien, muy bien. Y ya que sos docente universitario, hace un ratito estábamos hablando con Leandro Santoro. Él le hablábamos a propósito de, bueno, él estuvo en el Bonaparte cuando cerraron el hospital, intentaban cerrar el hospital, una reacción que los hizo volver para atrás. Y hay una reacción aparte ahora de los estudiantes, ¿no? Se está viendo que, bueno, hay una reacción de la gente que busca ponerle algún límite a este ajuste tan brutal que propone el gobierno. Me gustaría que me digas vos cómo lo estás viendo desde la universidad, bueno, que hay como un anticuerpo, por lo menos uno lo ve así, de que en algún momento tenía que pasar y parece que está pasando ahí. Sí, lo estoy viviendo con la ambivalencia de que es muy apabullante y aflige muchísimo la situación. Y al mismo tiempo detectar y formar parte de esa reacción, ver que todavía hay reflejos de reacción, que por supuesto que los hay, pero es muy bueno que aparezcan, frente a los atropellos, frente a la denigración, frente a la degradación, porque la parte concreta, específica, que es el nudo de la cuestión, que es el recorte presupuestario, o sea, ahogar desde el punto de vista económico aquello que no les interesa que exista, para el caso de la educación pública, suele ir, me parece, cuando uno ve cómo funcionan estas cosas, no solo acompañado, sino en un punto precedido de distintas formas, de distintas maneras, que suelen reducir a aspectos formales, como si los aspectos formales fueran menores o solamente decorativos, de intervenciones de denigración y degradación sostenidas, que es también una forma de desgaste, también muy cansadora, ante la que también es muy bueno, a mi entender, que aparezcan cada vez con más fuerza las reacciones, porque creo que también se había ido instalando no solo la generalización del maltrato y la denigración, sino ciertos términos que parecían reclamar que el maltratado se dejara maltratar. Claro. Que el denigrado se dejara denigrar, porque si no, el señalamiento era tiene la piel finita. Y bueno, sí, la piel finita. Si te denigran, reaccioná. Esta idea de bancársela, y no es solamente el hostigamiento y la denigración a las que podemos ver sometidos los docentes, a las que se han visto sometidos los estudiantes, a los que trataron de cerebros lavados, o sea, de descerebrados, artistas, cineastas, por nombrar el ámbito educativo o cultural, también a lo que llamaríamos los propios. El modo en que han sido también vituperados y agredidos y rebajados y humillados los propios, que un poco bajaron la cabeza y un poco lamieron la mano del amo para que no les diera otro latigazo, y el amo un poco se deja lamer, otro poco les da un latigazo más, y a un legislador que responde a él le ha dicho públicamente bobito, tontito, que para la escalada de insultos, como advirtió muy bien Messi, para la escalada de insultos hoy imperante, claro, bobo es más, Bobo es más punzante que boludo. Claro. Por boludo nos decimos todo el tiempo. ya está vistoso. Le dijo bobito a un diputado que le responde hoy. Le dijo asesina de niños, a la que hoy es su ministra de Seguridad. Sí. Dejarse agraviar, dejarse rebajar, dejarse insultar, me parece que hay un quiebre en algún reflejo de dignidad, que son las condiciones previas a que después arrasen con el desfinanciamiento y uno sienta que no hay nada que defender ahí. Porque no pueden cerrar la universidad de un día para el otro, así como no pudieron cerrar el Bonaparte. Primero tienen que hacer un trabajo previo. Y me parece que ese es el trabajo que están buscando empezar. No, esto de las auditorías, están robando, por eso no se dejan auditar, ¿no? Bueno, porque además todo esto viene combinado con una facilidad para la mentira. Claro. No es que hayan inventado la mentira, pero sí, claramente, Ana, porque la mentira está inventada desde hace mucho, pero generalmente regía, uno quiere creer que todavía sigue rigiendo, una especie de prevención de responder a la mentira, de señalarla como mentira y responder desde una verdad, y en todo caso disputar mentiras y verdades. Todo indica, no solo acá, sino una transformación de la circulación general de las palabras en distintas sociedades,
que parece haber ido un desplazamiento, no tiene por qué ser irreversible, hacia eso que dio llamarse posverdad, que ya no tiene que ver con que alguien mienta y el otro contrarreste y surja en todo caso una disputa por mentira o verdad, sino una especie de estado general de la posibilidad de circular, de que circulen mentiras, cualquier cosa, Porque decir es verdad, cualquier cosa. el propio Milei dice, no vamos a hacer negocios con China, vamos a hacer negocios con China. Sí. No, vamos a dolarizar, vamos a fortalecer el peso. Sí. El mismo, no es que salimos nosotros. Y a una decir cadena de todo. relatos, todo. Pero además, en estas condiciones, que es... porque con Menem, en los 90, ya se había producido el fenómeno de la contradicción. Sí. Entonces estábamos, se contradice, y unos íbamos a la contradicción y había que resolver la contradicción. En estos 30 años que han pasado, y que han cambiado las condiciones de la circulación social de los discursos, insisto, que hayan cambiado no quiere decir que este estado de cosas no pueda interrogarse, cuestionarse, revertirse. Pero ya la contradicción empieza a ser como la mentira, no es percibida como un problema. Como lo que impera es la posibilidad de decir convive cualquier con cosa. eso. Porque todo es cualquier cosa, todo no, pero Claro. quiero decir, esto que se pone a circular como cualquier cosa, ya queda por fuera del régimen verdad-mentira, o queda por fuera del régimen de que hay un problema en contradecirse, porque circula en el régimen de que se puede decir cualquier cosa, y la adhesión que esa cualquier cosa suscita no tiene que ver ni siquiera con la creencia de decir, me parece que lo que está diciendo es verdad, así que yo voy a adherir. Es de otro orden, porque yo ya no sé cuántas veces en la semana escuché de parte de autoridades de distintas universidades nacionales, no solo de la UBA, especificar que las universidades nacionales sí están siendo auditadas, que lo son, que tienen auditoría interna y auditoría externa, que la auditoría externa además pasa por la CONEAU, por una parte, y por la AGN, que la AGN no lo ha estado haciendo porque el topo que está destrozando el Estado no nombró a Está nadie en la AGN. desarticulado. Claro. Y la Porque FIGEL efectivamente lo la función mismo. del control es estatal. Desplazan la cuestión a las auditorías, como si la reacción tan alentadora, tan conmovedora, me animaría a decir, tampoco me sumo al desprecio o señalar que es romanticismo, me parece bien conmoverse ante ciertas cosas, no estoy dispuesto a no me interesa dejar de conmoverme ante ciertas cosas. El respaldo masivo de los estudiantes, como docente que soy, me conmueve. No están defendiendo a la Universidad de las auditorías, no ese es el motivo. Pero claramente no ese es el motivo. Y las medidas de fuerza que nos vemos obligados a tomar los docentes, cuando llevamos perdida aproximadamente un 30% del poder adquisitivo de nuestros salarios en lo que va del año, no tiene que ver con las auditorías. La desmentida, por eso pensaba el régimen de mentira, verdad, o la posibilidad de decir cualquier cosa y que no importe, porque la contrarrestación, el señalamiento de que es falso que la reacción sea para rechazar las auditorías, lo he escuchado una y otra vez, y Claro. evidentemente hay que seguir Sí. diciéndolo, porque no se trata de rechazar las auditorías. Como docente yo diría, porque también hay algo en este orden, si hay irregularidades, que las detecten, que las señales, lo mismo cuando decían o siguen diciendo curros ñoquis. Si hay un ñoqui, esa situación es irregular. Hay una persona que está cobrando y no está cumpliendo con su trabajo. Se corresponde señalar cuál es la persona, se abre un sumario, esa persona además va a ser despedida con causal, no tiene, etcétera. Pasan ni siquiera una motosierra, pasan un arsenal de topadoras, echan a miles a la calle, le llaman ñoquis. No, si hay un ñoqui hay que señalar quién es, cuál es la situación irregular, intervenir sobre la situación irregular a la que yo no suscribiría de ninguna manera. Si hay alguna situación irregular, ¿cuál es? ¿Quién es el responsable y qué Claro. medidas se toman al respecto? Arrasar con el presupuesto educativo universitario en nombre de que hay curros. Pero en realidad esa es la construcción del discurso habilitador Exacto. de la acción posterior. Exacto, que entiendo que suscita la adhesión, no de quien cree realmente, me parece a mí, que ya no es del orden de sopesar, es verdad o no, es el entusiasmo que le genera a alguien Totalmente. sentirse fiscal, muy vivo, muy Policía. piola, muy policía, que está detectando curros y rajando gente, les produce un goce tan grande Totalmente. que no, quizás ni siquiera haya una pregunta ahí genuina de si será verdad o no eso, no pasa por ahí. Qué lindo sentirse cana y rajar gente. Claro. Qué Sí, lindo sentirse patrón. el goce Qué lindo del poder. sentirse patrón y el Claro. del poder del empresario que no son, el poder del patrón que no son. Ya con el desplazamiento de la idea de que quien paga impuestos
yo te mantengo. Claro. O sea, yo soy tu patrón, vos sos mi empleado, ahora te voy a echar. Ocupar, claro, imaginariamente, porque quien se coloca en ese lugar suele ser como es uno, un piojo resucitado, medio pelo que labura, no somos empresarios, no tenemos ese poder, pero en algunos casos hay un goce, yo diría, ideológico, de ubicarse imaginariamente en esa posición y disfrutar de rajar gente, como una fantasía de empresario canalla encima, porque, bueno, empresario bueno, yo no creo que haya, pero vamos a admitir una escala, no seamos tan tajantes. Pero hay admitamos algo, una escala. Martín, hay algo de este gobierno de representar, o por lo menos tratar de representar a esos piojos resucitados, ¿no? Como en términos de personas que por ahí están o frustradas con su realidad y no identifican de dónde viene el problema, sino que lo exteriorizan, ¿no? Como la culpa siempre es del otro. Y el gobierno se ve de alguna manera envalentonado por el poder que genera con esa reacción. Eso indudablemente lo captaron muy bien y lo tomaron muy bien. Muy bien, cuando digo muy bien, digo con mucha eficacia, lo vemos todos. Hay que considerar también y considerarlo fuertemente que estaban dadas las condiciones para que eso ocurriera. Es decir, que había un cúmulo de malestar social severamente desatendido, largamente desatendido, con la correspondiente y para mí legítima acumulación de rencor, totalmente. a mi modestísimo criterio, luego mal canalizada y volcada en una expectativa para mí destinada a verse defraudada, pero que hayan podido tomar esa carga de rencor y usarla como la están usando, uno está en desacuerdo con su utilización y yo estoy digamos, con cero expectativa con respecto a que las perspectivas de mejora con las que se puede haber ilusionado ciertos sectores, yo creo que eso no va a ocurrir y que ya hay indicios claros de que no va a ocurrir. Pero no es menos cierto que ese cúmulo de rencor por algo existía. Y existía porque la situación de malestar, se ha dicho varias veces, pero porque es notorio, se acumuló un largo periodo de un malestar social desatendido, desconsiderado. Años, 4 años quizás. Por lo Más. menos. Por lo menos. Digo del peronismo, el peronismo que no Si quieren tomarlo puso... ahí, porque lo anterior era ya otra también gente. venía con lo de Sí. Macri, ¿no? Sí. Claro, digo, pero el peronismo que llega al poder con la promesa de Alberto Fernández, primero los últimos, y no lo hace durante 4 años, es un caldo de cultivo de ese rencor. Será una cosa que tendrán que revisar los peronistas. No sé si hay alguno aquí. Del otro lado de... Se supone que muchos, Milei tiene su base en el voto joven, ¿no? En menores de 30 años. Uno entiende que muchos deben ser universitarios de ese voto. ¿Ves que a partir de esta situación se puede revertir esa simpatía juvenil hacia un modelo libertario que no sé qué es lo que propone un Estado que supuestamente los estaba maltratando, oprimiendo, no sé qué? Mira, yo no querría hablar en nombre de otro. Pregúntales a ellos. Tomen contacto con jóvenes que los hayan votado. Yo trabajo con jóvenes. Suelo me presto especial atención a evitar presupuestos. Trato de evitarlos en general. No digo que me salga siempre muy bien, pero la tendencia a presuponerle algo al otro es muy habitual. Y trae problemas. Entre otras cosas, trae problemas de registro del otro, porque haces del otro lo que vos presuponés y no ves quién es y ni qué piensa. Pero en el caso específico de mi trabajo como profesor en las 2 universidades nacionales en las que trabajo, como uno ahí ocupa un lugar de poder, las prevenciones de no presuponer las cuido, las tengo especialmente en cuenta. De no suponer, por ejemplo, que porque estamos en la carrera tal o cual, de tal o cual universidad, somos todos más o menos de tal orientación o de tal otra, me parece un gesto prepotente y autoritario armar un nosotros que no tengo por qué presuponer y que no dejaría de ser un signo de intolerancia para quien o quienes estén ahí y no respondan a ese presupuesto, de manera que es perfectamente... tengo muy en cuenta la idea de eso que vos estás planteando. Solo que no tengo por qué ser yo vocero y decir, bueno, ahora están replanteando, no lo sé, hay que preguntarles a ellos. Y además, en general pasa con la juventud, ¿no? Con los jóvenes, el discurso de la política es muy adultocéntrico. ¿Cómo instalaron además el tema del adoctrinamiento, no? Ahí sí también hay algo... Digo, preguntarles yo mismo, en las clases también lo planteo, pero pasa que a veces surge o no surge... no quiero colocarme en el lugar de... Sí, te entiendo. Yo tomo
textos, discursos, las palabras que no deben circular y las comentamos o las analizamos, pero no hablaría por otro porque me parece, soy el primer interesado en escuchar en base a qué se ilusionaron, si es que la palabra es ilusión, qué está pasando con esa ilusión, si son, como bien decías, estudiantes universitarios, cómo están viviendo esta situación respecto de su expectativa, dejando de lado algunos que vemos circular de tardo adolescentes asalariados que circulan como representantes, Claro. pero que trabajan también, digo, trabajan porque me parece que les pagan, de denigrar y de burlarse, Sí, claro. de denigrar a la gente que sufre y burlarse de su sufrimiento. No tomaría esos casos que a la vez son los más visibles, porque como Sí. les pagan para figurar, se encargan de eso y hay medios que lo reproducen, les da lugar Y sobreactúan. y sobreactúan, siendo que la sobreactuación es su verdad a la vez. No es que hay una verdad y la sobreactúan. La sobreactuación es su verdad porque es todo el orden de la farsa. Claro. Ahora, soy el primer interesado en escuchar, no en especular o en suponer, en escuchar, porque entiendo, pero lo entiendo intuitivamente, no es tan fácil entender hacia dónde va a parar un malestar. Cómo de un malestar se genera lo que uno ha escuchado más a menudo, pero no solo entre los jóvenes, es probemos algo nuevo. Creo que todos, ¿no? Sí. No creo que yo no he percibido en nadie una adhesión a decir apostemos a un gobierno que desfinancie la educación pública. Creo que nadie. No. Me parece, o yo me muevo, no sé, en mi barrio, no sé. Y si no, no son casos, me parece que sean realmente significativos. Me parece que en todo caso lo que uno percibe es probar algo nuevo. Veamos qué pasa, Claro. tipo es nuevo, veamos qué pasa con esto que por lo pronto es nuevo, y eso se choca inmediatamente con que Sturzenegger no es nuevo, es repetidísimo. Como Caputo. Y Pero eso Caputo vino no es después. nuevo, está repetido, vino inmediatamente. Quizá en un estado de derecho natural, normal, Caputo estaría preso. Sí, Sturzenegger sobreseído hasta Y ahora, ¿no? Claro. Son Pero además hay una memoria política cortísima o nula, o otra vez, lo plantearía en todo caso como pregunta, que es, Sí. ¿siguen sintiendo? Yo preguntaría, les preguntaría a los jóvenes, por los que me preguntas a mí, que hace 30 años que ya no soy joven, ¿lo siguen sintiendo nuevo esto? Depende, sí, la novedad ¿cuál sería? Que nos insulta. Y nos ¿Qué? dejamos. Sí, ¿Eh? igual Martín, me parece que hacer foco en, digo, si los jóvenes, digamos, van a cambiar, también es desconocer que la que tiene que cambiar es la política. O sea, porque pareciera que la política no está registrando esa demanda o esa forma de mirar, ¿no? Una y otra vez, el foco sin duda es la autocrítica. Es indispensable porque además, para quienes formaron parte del proyecto kirchnerista, la captación de jóvenes en ese proyecto fue fuertísima. Claro. ¿Qué pasó? Ahí también, pero ahí yo les preguntaría, no tengo la respuesta. ¿Qué pasó? ¿Y notás ahora, digo, a partir del apagón de cuando el presidente quiso hacer de la presentación del presupuesto en el Congreso un acto político masivo y no lo logró? Después de lo de Susana Jiménez, bueno, ¿notás que hubo un cambio ahí después de que le empezaron a pegar a los jubilados? Sí, lo que pasa es que yo también trato de ver si no me estoy... Sobreentusiasmando. Claro. Estamos todos iguales, sí. ¿Qué tratas de evitar, Martín? Estamos Estoy todos iguales. tratando como de equilibrarme, porque tuve un antecedente en mi propia vida, pero lo digo como referencia. Cuando yo sí era más o menos joven, Menem da los indultos y se plantea la cuestión, bueno, el costo político para Menem. El costo político, Sí. aquella marcha contra los indultos fue Claro. enormísima también, y yo mismo dije, ahora, Es ahora. viene el costo político. Y ahora ya está. Y no, y como había más o menos equilibrado el 1-1, falsamente, y etcétera, bueno, la siguiente elección legislativa la ganó. Entonces empecé a tirarle a las riendas a mis optimismos, pero hecha esa salvedad, me parece que, y vuelvo a lo del adoctrinamiento y los cerebros lavados, me parece que un cierto hábito, o que se había instalado, no un hábito, pero sí, una cierta naturalización de la denigración como parte de la cosa, deja de ser parte de la cosa y empieza a haber una reacción de decir, no tenemos el cerebro lavado. Podemos discutir. Incluso alguien, otra vez, conjeturaría y me intriga la condición de quien lo ha votado, o lo vota o lo respalda hoy, porque les han dicho que tienen el cerebro lavado. Como algunos economistas cercanos, no alguien que confronta, que igual tampoco, pero quiero decir, Que son cercanos, el palo, sí. les dice imbéciles también. Sí.
públicamente. Claro. Imbéciles. Y a los legisladores que le levantaron la manito y todo, les dijo ratas. Porque no dijo que tampoco habría estado bien, porque una Claro. discusión política se da en otros términos. Dijo en general nido de ratas, los trató, los vituperó y los denigró a todos un poco así. Sí. Y hay un dejarse denigrar que me parece que va encontrando sus límites en una reacción que yo no le llamaría ni piel fina, le llamaría dignidad. Te agrego, Dignidad. Martín, que Dignidad. ayer dijo que había hecho el ajuste en las vacaciones para que la gente no Sí. se diera Ay, cuenta. sí, por favor. Una confesión casi del delito. Sí, sin Una casi. confesión. Sí, de alguien con poca noción, además que con los niveles de desocupación y la precariedad de las condiciones laborales, cree que los 2 meses, Claro. enero, febrero son vacaciones. Es verdad. Hay un corrimiento parecido, qué dificultad o qué intentos de dificultar la discusión nodal, que es cómo están desfinanciando la educación pública, en este caso universitaria, el nivel de deterioro de los salarios docentes, que se hace muy difícil seguir sosteniendo calidad educativa con un nivel de deterioro salarial del nivel extremo que se está produciendo ahora. Lo desvían a las auditorías, mienten, porque auditorías hay, desplazan la discusión a auditorías sí, auditorías no. como- Instalan la idea de que son chorros en universidades. que son chorros cuando decir, no, explicar por qué mantienen los salarios de los docentes en el nivel que por debajo de la línea de pobreza. Y no es una cuestión de la auditoría, que además hay auditorías. Hubo un corrimiento también, creo yo, a la hora de discutir, que hay mucho para revisar y mucho a discutir. Las invitaciones a las autocríticas, uno también las incorpora. Cómo están funcionando las universidades, nuestra propia práctica docente. Soy el primero, no solo dispuesto, porque se hace eso. Trabajamos y discutimos cómo estamos trabajando, qué habría que corregir, y hay mucho más sin duda por revisar y por corregir. Ahora, la premisa de que son espacios de adoctrinamiento. Y esa premisa la instalaron y se empezó a repetir, como se repiten las mentiras, como se viene repitiéndolo en la auditoría y aparece una autoridad y dice, estamos siendo auditados. Y vuelven a decir, no se quieren auditar, aceptamos las auditorías, vuelven a decir, no se quieren auditar, corren la discusión del tema del financiamiento, del presupuesto y de los salarios docentes por debajo de la línea de pobreza y siguen con la auditoría y les vuelven a contestar, estamos siendo auditados, siempre hemos sido auditados, la AGN audita, tenemos auditoría interna, lo vuelven a decir. Bueno, algo análogo en su momento con la idea de adoctrinamiento, con una fuerte subestimación y desprecio para con el trabajo de los docentes y sobre todo, pensando en lo que vos planteabas de los jóvenes, la condición de los estudiantes. Claro. Un docente que dice lo que piensa, no está adoctrinando, está tomando posición con algo que piensa. Si pretende imponer unidireccionalmente de arriba hacia abajo, ahí donde hay algo de relación de poder, obviamente lo hay. Obviamente la hay. Sin que esto implique una verticalidad sin reflujo, digamos, pero vamos a ponerlo en esos términos. Si quiere imponer su manera de pensar, lo más probable que ocurra en el espacio del aula es que los estudiantes escuchen eso que dice, se lo reproduzcan como él lo quiere escuchar en el examen para aprobar y se van a su casa pensando lo que ya pensaban. Porque la idea del adoctrinamiento presupone no solo el gesto autoritario, que no veo en base a que lo establecen, de un docente, no que se expresa o que toma posición, que eso forma parte de cualquier desarrollo de pensamiento, sino que pretende imponerlo unidireccionalmente. Esa imposición solo funcionaría si los estudiantes son receptores pasivos e inertes de lo que se les dice. Una idea horripilante, que iba a decir horrorosa, pero como eso de Ángel Capa, no lo quiero, pero me vino eso. Me encanta. Un desprecio hacia los estudiantes, la idea de que tienen el cerebro lavado. Eso preguntar, ¿qué les pareció eso que les dijo? Eso que les dijo. Como también alguna ocasión sí pude preguntarle a un economista cercano, che, te dijo imbécil, ¿qué te pasa con eso? Y a un legislador tuve ocasión de preguntarle, no me contestaron. Te dijo rata, ¿qué te pasa con eso? Y también diría, los estudiantes no tienen el cerebro lavado, porque además lo he dicho otras veces, porque hasta donde yo sé, vos se vas a lavar el auto y el motor hay que apagarlo, porque si no, no se puede lavar. O sea, están presuponiendo un cerebro parado para que el docente se lo lave. No es esa la condición de los estudiantes. Mi trabajo en las aulas de hace Martín, 30 años no son... es ser inerte que absorbe pasivamente, sin una elaboración propia, lo que se le dice. No son así de tarados los estudiantes, no lo son. A la vez, cuando uno ve la posición de poder, de maltrato y de desprecio que el jefe de Estado asumió en la inauguración del ciclo lectivo en la escuela
Sí. Esa En imagen el tenía. Copelo, en el Cardenal Copelo en Devoto. El Cardenal Cuando se le Copelo. desmaya el Yo chico. ahí Yo ahí dije, es el... Sí, para mí fue estremecedor. El jefe de Estado cree que esa barrabasada que hizo él es la práctica habitual de docentes con alumnos. No, no les hacemos eso. Claro, no dejamos que se no desmayen. les hacemos eso. No los despreciamos, no los maltratamos, no los humillamos, no nos burlamos de ellos, los respetamos y hay un intercambio que no es horizontal y no tiene cómo serlo ni tendría por qué serlo. No, porque hay uno que enseña y otro que aprende. Claro, y el aprendizaje es activo en el sentido que la escucha es activa. Y en realidad la dinámica de enseñanza y aprendizaje no supone unidireccionalidad. Más vale. O sea, si un docente se dispone a adoctrinar, supongamos que eso ocurre, Esto es así, punto. está, entre otras cosas, enseñando mal. Porque la enseñanza y el aprendizaje no funciona con alguien que dice esto es así, así, punto. Esto es así, y ese así pasa a los estudiantes que devuelven dudas, preguntas, consultas, relaciones. No son receptores conexiones. pasivos. No. Llevo 35 años dando clases. Bueno. Nunca me ocurrió, pero lo digo a partir de mi propia experiencia, pero podemos hablar con muchísimos docentes, muchísimos estudiantes. Nunca me pasó que los estudiantes no participaran fuertemente y activamente en clase. De un modo muy enriquecedor Mirá. para la clase, Claro, también para mí. hay discusiones. Y muchas, y de muy buen nivel en el sentido de, no es una discusión como se puede decir, ahora nos ponemos a discutir nosotros, no es igual. ¿Y tenés memoria de haber aprendido cosas interesantes de estudiantes? Pero obviamente, y además, no solo en los casos que también los hay, porque esto lo suelo plantear en clase, por lo siguiente, claro, hay intervenciones realmente notables. Y uno dice, mira lo que pensó y lo que me pone a pensar con esto que pensó. Claro. Pero como docente trato también de tener muy en cuenta que hay algo que en ese momento, en ese destello tan enriquecedor de la clase, puede haber un efecto contraproducente, que es inhibir, por la brillantez del aporte, Ajá. al que no tiene un aporte brillante, tiene una duda de algo que no entendió, que no inhibir la confianza y la posibilidad de que pregunte la duda Lo que que plantee. duda, claro. Porque es algo, lo cuento yo, le pasa a todos los docentes, porque hablamos mucho de los docentes. Suele ocurrir que ese tipo de dudas los estudiantes se acercan y te las hacen en el pasillo cuando la Claro, clase terminó. de forma individual. Entonces uno ahí advierte que el retraimiento no es frente al docente, es frente a los compañeros, A los pares. a los pares. Entonces, si uno como docente logra desactivar esa mirada de los pares hacia el que no entendió, que no le pongan cara de cómo no entendiste, y generás en el aula un espacio de confianza de todos con todos, el que plantea una duda o el que dice esto no lo entendí, también está enriqueciendo la clase. Por varias razones. Primero porque muy probablemente, puede ocurrir, no sé si muy probablemente, que alguien que creía que había entendido no había entendido tanto como suponía haber entendido. Decía, claro, esto no sé si... había entendido, pero había algo más o distinto, y para el docente es un desafío extraordinario. Uno desarrolla un concepto, no entendí, no hay que repetirle, porque lo que nos dijo no Claro, es no escuché, claro, dijo no claro, no entendí. entendí. Claro, si no escuchó uno se lo dice de nuevo, si no entendió no hay que repetírselo, Hay ya que lo escuchó. explicarlo de otra Hay que manera. explicarlo de otra manera. Claro. Y buscando esa otra manera, te pones a pensar otros modos supongamos que sea un concepto que uno está poniendo en juego, Y se enriquecen todos. empezando por Sí, es uno, como el que registro, está pensando el mismo asunto de otro la lado. otredad, ¿no? El registro de la otredad. Exacto, es absolutamente como- eso. Y surgió el otro día, estuvimos en una actividad yo no estoy ahora dando clase ahí, pero estuve en la UNSAM y surgió exactamente esto, que es un registro de la otredad. Y define ni más ni menos que una relación con los otros. La idea del adoctrinamiento supone arrasar con el otro, el arrasamiento del otro. Insisto, cuando uno ve que un estudiante se desvanece, se cae, y el jefe de Estado lo mira y se ríe, uno entiende que suponga el arrasamiento del otro, porque claramente es una práctica a la que está perfectamente disponible. Pero no es eso lo que ocurre en términos generales en las aulas argentinas, por lo pronto de la universidad en la que yo trabajo y en la que yo me formé. Y si te tocaba uno así, lo dejabas correr. Claro. Y- A ver, yo hice 2 años de la Facultad de Derecho antes de ser periodista. Yo 3. ¡Epa! Y Miren. la mayoría de los profesores eran liberales, pero ultraliberales. Una Y en derecho, criticaba sí. que en la Constitución hablara del bien común. Claro. Imagínate. Y no me volvió liberal, para nada. ¿eh? No, y el asunto es que te haya
ayudado, porque el formato no es sermón y conversión. Si te ayudó a pulir tus propias ideas, porque Claro. por ahí muy probablemente no las habías pensado desde ahí. Claro. Y no habías cotejado la firmeza de tus ideas, que además son las ideas que tenés a por ahí de los 20 años, 22, 23. Cotejar y pulir tus ideas con lo que está planteando un docente que sabe, pero que no piensa como vos Ujú. pensás. Cotejar, pulir tus ideas en la fricción conceptual, no que en la discusión a los gritos, en la fricción conceptual de tener que pensar, revisar tus ideas Frente a ese argumento. frente a claro. ese argumento. cual. Por otra parte, cuando uno enseña, cuando enseñamos, ¿qué relación establecemos con los saberes que estamos poniendo en juego? Porque para que haya adoctrinamiento tiene que haber doctrina. Si lo que uno está poniendo en juego no es una doctrina, no adoctrina. Es decir, una doctrina supone un saber fosilizado, cristalizado, Claro. incuestionable. No cuestionado. Al que hay que acatar. No, exacto, al que hay que acatar. Solamente cuando un saber se convierte en doctrina, adquiere esas características. No admite cuestionamiento, es fijo, es rígido y se imparte, como se imparte justamente una doctrina. Claro. La relación que uno tiene, sobre todo en general, pero mucho más en una escena de enseñanza y aprendizaje con los saberes, no es del orden de la doctrina ni es del orden del dogma. También hay un prejuicio y un presupuesto que porque también ahí me pregunta, así como en un momento me pregunté, ¿de dónde le viene la idea de que los docentes a los estudiantes los tratamos así? Cuando lo vi en el copiero dije, le debe venir de acá. Claro. Es este señor. Cuando uno ve la relación que él tiene con los saberes de la escuela austríaca, Esa digo, es doctrina, claro, la distinción entre saber y doctrina no está muy elaborada ahí, y en esa confusión se supone que un docente que transmite un saber, incluso tomando posición, si ese saber no es dogmático, y si lo enseñás como dogmático, no estás enseñando bien. No es solo un problema de orden que también, Claro, ¿no? sí, no como estás hasta pensando pedagógico. Desde el punto de vista pedagógico. Sí, Cuando Martín- enseñás, perdón, No, que me parece espectacular y quería trasladar esto a la cuestión de la política porque me parece que este vínculo que vos bien explicás entre docente y alumno se puede trasladar a, por ejemplo, la figura presidente ciudadano, ¿no? Ujú. En términos de, como vos decís, esto de la práctica de la humillación. Y pareciera que Milei tiene como muy naturalizado que el poder se ejerce a través del rigor, ¿no? De la humillación, de la eliminación del otro. Y esto se está trasladando al resto de la política. Yo lo que siento es que hay un deterioro de las vinculaciones, del diálogo con el otro, que se ha trasladado incluso al Congreso, al debate político, al peronismo, ¿por qué no? A la calle. A la calle. Ujú. Me pregunto si tiene que ver con las redes sociales, si la incorporación de ese tipo de lenguaje. ¿Hay forma de salir de esto? No lo sé. Si hubiese una, yo ya me habría salido. Lo de las redes sociales es una variable sin dudas. Sin dudas. Sin por eso hacer una formulación drástica o homogénea de las condiciones de circulación de las redes sociales. Por otra parte, yo la que conozco es la que se llamaba Twitter. No conozco mayormente otras. Twitter sí, pero lo que me dicen es que es la más feroz. Entonces, Sí, para el caso, total. tengo ahí como un termómetro adecuado para esto que vos Como estás planteando. hacer mierda al otro es lo que te da, lo que te constituye como una persona con palabra propia. Zurdos ¿no? van a Bueno. llorar, cucas van a Por correr. eso digo, esto se trasladó a la política El institucional. mandril. El insulto como vínculo. Sí, la humillación. de Sí, que comunicación. hay un punto, el insulto ya existía, la humillación ya existía. Claro, la violencia política Eh, siempre existió, sí, ¿no? su naturalización. O sea, Claro. el hecho de que ninguno de nosotros pasa un día entero sin asistir, al menos asistir, Total. al espectáculo de la denigración violenta de uno contra otro. No pasamos un día entero sin, No, en algún claro. momento, al menos en algún momento, y en realidad mucho más, ver cómo alguien denigra a otro. Ese Y es- eso se ha natural, nos hemos como familiarizado, ya no nos sobresaltamos. Ha habido maltratos y insultos y agravios que producían el efecto de la estampida de un registro inesperado en una escena que no tenía ese tono. Ahora el tono dominante es ese, estamos totalmente Sí. habituados a que el intercambio sea así. Te Todo quería Fernando preguntar- Iglesias. Claro, en modo Fernando Iglesias. Te quería preguntar por lo que sentís vos que es el mayor retroceso que hemos tenido como sociedad en estos 40 años de democracia. Y quizá que estamos hablando sea uno, ¿no? Me parece que sí. Porque además atraviesa diferencias, digamos, lo que estaban ustedes mismos diciendo, hay un traspaso recíproco seguramente de representación política y sociedad. Ujú. Porque esto ha traspasado, digamos, no hay un antes y un después,
pero si prendió en la política como prendió, porque captaron ciertos aspectos Claro. que en la sociedad ya estaban establecidos Total. y un cierto hábito y naturalización del maltrato, que insisto, cada vez más lo vengo pensando, ya menos en tratar de detectar al maltratador, Claro. que tiene mucho que ver con el goce personal también, porque cuando denigran Sí. además no pueden no sonreír del placer que les da. Sí. Y por eso cuando hacen verdad. daño hacen un asado y lo celebran, porque Total. disfrutan de que otros Amo sufran. ser el topo. Sí, pero voy pensando cada vez más en la condición del que lo admite, del que baja la Claro. cabeza y lo admite y besa la mano del amo que le dio el latigazo. No se sabe si para que le dé otro o no le dé más. Es lo que si yo tuviese ocasión de preguntarle a... No tengo ocasión y tampoco es que esté ansioso por tenerla, pero A De Loredo. no sé, a Patricia Bullrich, che, te dijo asesina y nunca se desdijo. Hizo una corrección ridícula de Sí. niños, pues matar a un niño solo también es horrible. Sí, sí. Sí. No se desdijo y ella ahí está y se dejó insultar. ¿Qué efectos, primero, qué elementos de las condiciones sociales preexistentes hacen posible esa situación y a la vez establecer y naturalizar esa situación como rebota a la vez sobre la sociedad donde gente que se maltrata y se deja maltratar ocupa un centro de escena y define una entonación general? Total. En las aulas nos pasa eso. El espacio educativo, no solo el espacio educativo, estuve anoche en la Feria del Libro de Venado Tuerto, y en la semana anterior en la de Córdoba, y en la semana anterior en la de General Roca, Río Negro, y la semana anterior en Comodoro Rivadavia, Chubut. Grandes experiencias en las que disfruté muchísimo, en las que nos reunimos gran cantidad de gente, mucha gente, en todos los casos, a intercambiar, a dialogar, a discutir. En otro clima, nada que ver. Sí, dio para... O sea, hay espacios Que por, no otro- son por- así. por fuera. Que no son así como dicen las redes. Martín Coa, nos quedamos sin tiempo, se nos terminó. ¡Qué ganas de seguir charlando! Pasó volando. Ya. Te agradecemos muchísimo. Yo a esta ustedes, y visita. si hoy gana Defensores, la próxima vuelvo a Ah, venir. bueno, vamos, Acá te esperamos siempre. Hasta que se corte la cámara.